Buenas noches con todos. El día de hoy haremos una entrevista en base al gobierno de Fujimori, redactada a base de 7 preguntas. En este caso, entrevistaré al señor Juan José Málaga Mucha, que viene a ser mi padre, que vivió en una etapa adulta el gobierno de Alberto Fujimori, y el cual nos podría brindar detalles de cada pregunta, especificando datos en los cuales nosotros podamos averiguar y constatar si fue un buen o mal gobierno. Empezamos con la pregunta número uno. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? El primer problema económico fue la inflación que dejó el gobierno de Alan García. Y Fujimori tuvo que enfrentar esa situación para solucionar toda esta catástrofe inflamatoria. De inflación, ya. Ya. La pregunta número dos. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? O sea, a tu parecer, ¿fueron o no fueron efectivas estas medidas para afrontar la inflación? Para mí sí fueron eficientes porque ahí fue donde Fujimori creó el nuevo sol y, y dio confianza a las inversiones extranjeras para así poder invertir y mover la economía acá en el Perú. Ya. En la pregunta 3 tenemos, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué medidas se ofrecieron? ¿Qué políticas sociales, disculpa, se ofrecieron, sociales se implementaron? O sea, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? O sea, ¿qué crees que el gobierno de Fujimori hizo para abordar la pobreza que había en el país actualmente? Claro, lo que hizo Fujimori en ese tiempo fue, por ejemplo, vender los servicios nacionales y privatizarlos y así poder ingresar también inversiones extranjeras y poder manejar bien la economía para solucionar en parte la pobreza de la gente que en ese momento, en su momento, se estaba pasando. La pregunta 4 dice, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el de Sendero Luminosos? O sea, ¿te pareció a ti las medidas factibles para combatir esta etapa tan crítica en el Perú como fue el terrorismo? A mí sí me parece que han sido muy efectivas la estrategia que hicieron para así poder combatir con eficiencia los actos terroristas que se vivió en aquel tiempo. O sea, yo sí estoy de acuerdo con todo el sistema que ellos emplearon para combatir todo este terrorismo vivido en su momento. O sea, para ti no era la única medida a tomar que se puede emplear ante la crisis que pasamos en ese entonces. Bueno, sí era la única medida porque no encontraban solución para combatir. Entonces, su medida que él empleó fue tan eficiente que terminó prácticamente al MRTA y a Sendero Luminoso. Listo. En la pregunta 5 tenemos, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas, nos referimos al sector de provincia. ¿Qué opinas tú sobre esta política? Bueno, yo pienso que hay mucha información, tanto buena como mala, en donde han satanizado ese tipo De acción. de acción, pero para mí me pareció muy bien porque las personas prácticamente no tenían control en natalidad, se llenaban de hijos hasta decir basta. Entonces el tema era al menos asesorarla y educarlas para que
tomaran una acción y no salir así o llenarse de hijos en cantidad y evitar todo eso, un descontrol natal. Listo. En la pregunta 6 tenemos, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la expresión de la libertad? O sea, usted sabe qué medidas se implementaron en el gobierno de Fujimori, ¿no? Para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. Eso, ese es el tema en el cual yo no estoy de acuerdo porque tuvo que asumir un punto de corrupción, tuvo que corrompir a toda la prensa para que la prensa se dedicara a informar y desinformar a la gente lo que en realidad se estaba viviendo, el punto de corrupción que cada momento crecía más y más y más. Entonces, para su tranquilidad del gobierno en turno, empezó a corrompir a toda la prensa para que la prensa solamente se dedicara a informar cosas positivas del gobierno y no las negativas. Ya. En la pregunta siguiente y la pregunta última tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvieron esos eventos en el país? Ya, sobre ese tema es el colapso que fue del gobierno Fujimori, fue cuando salen los Vladivideos, en donde se ve al asesor del presidente corrompiendo a muchos congresistas y fuerzas policiales, fuerzas del ejército y casi toda la cúpula de las instituciones. Entonces es ahí donde sale el video y todo el gobierno se viene abajo y que Fujimori tuvo que fugar a Japón y para así poder renunciar desde ahí. Si no, la cosa, si no hubiera sucedido todo eso o hubieran actuado como debe ser, las cosas hubieran salido diferente y de repente en estos momentos estaríamos en una muy buena situación con el país. Listo. Muchas gracias por su participación, señor Juan José Málaga Mucha. Como vemos, nos damos cuenta que algunas preguntas sí son positivas para el gobierno Fujimori, pero algunas sí dan un aspecto negativo, en los cuales obviamente se ve algún tipo de corrupción, manipulación de la prensa, pero también vemos un buen manejo en el tema del terrorismo, vemos un buen manejo con la crisis que encontró Fujimori al ingresar al gobierno, como la inflación que dejó el anterior gobierno de Alan García. Entonces, obviamente no todo puede ser perfecto, pero al final, en los informes de las otras dos entrevistas que tenemos, sacaremos una conclusión en general para ver si es o no es factible el gobierno de Fujimori y si realmente tuvo más acciones buenas o más acciones negativas, ¿no? Listo, con esto concluimos la entrevista y daremos el informe final con la postura para ver si o no fue un buen gobierno el de Fujimori.